Imagina convivir 23 años al lado de alguien que creías era el gran amor de tu vida. Despertar cada día segura de que construiste una familia sólida, un hogar protegido del mundo afuera, un espacio donde la confianza y el compañerismo serían inquebrantables. Ahora, imagina que ese castillo se derrumba en apenas unos segundos, en la madrugada en que el sueño no llega y decides simplemente ir a la cocina a beber un vaso de agua. Parece banal, pero para Soledad, fue el instante en que su vida se volvió cenizas. Este canal es nuevo, suscríbete, deja tu like y ayúdanos a seguir creando contenidos como este. La casa estaba sumida en silencio cuando ella bajó. Cada sombra del pasillo parecía normal, hasta que voces bajas rompieron la tranquilidad. Curiosa, se acercó a la sala y, al asomarse, sintió que su corazón se detenía. Ahí, frente a sus ojos, estaban Richard, el hombre con quien había compartido más de 2 décadas de sueños, y Vanessa, la esposa de su hijo. El detalle cruel, la nuera llevaba puesto el batín de Soledad, como si fuera la dueña de la casa. La intimidad entre ellos no dejaba dudas. Y para empeorar, hablaban sobre el siguiente paso del plan, obligarla a aceptar el divorcio o simplemente forzarla a abandonarlo todo. El suelo parecía abrirse bajo sus pies. El hogar que guardaba memorias de cumpleaños, risas y hasta lágrimas compartidas se transformaba en escenario de conspiración. No era solo infidelidad. Era traición doble, arquitectada dentro de la propia familia. El marido conspirando con la nuera. La invasión no era solo del cuerpo o de la casa, sino del alma. Y en ese momento, Soledad sintió el peso de cada recuerdo siendo arrancado sin piedad. El silencio de su presencia oculta la mantuvo invisible, pero por dentro, su corazón gritaba. Las preguntas se atropellaban, ¿desde cuándo ocurría esto? ¿Cómo no había notado las señales? ¿Por qué la mujer que debería ser como una hija estaba en el papel de enemiga? El dolor era insoportable, pero junto a él nacía algo más, la extraña sensación de que esa madrugada no sería solo sobre pérdida, sino sobre revelaciones que aún estaban por venir. Mientras ella se debatía internamente, una figura inesperada apareció, su hijo, David. Él había estado escondido, presenciando cada palabra. El choque de Soledad creció aún más cuando se dio cuenta de que el joven no parecía sorprendido. Él ya lo sabía. Había descubierto que Vanessa ni siquiera se llamaba Vanessa. Su verdadero nombre era Victoria Vance, una mujer con un historial oscuro de manipulaciones, conocida por infiltrarse en familias, ganarse la confianza y, en el momento justo, destruirlo todo en busca de riqueza. David había reunido pruebas en silencio. Grabaciones, contratos, incluso reportes de un investigador privado. Con calma, le explicó que mientras Richard creía estar en control, era él quien, en realidad, estaba siendo manipulado. El juego de poder se invertía ante los ojos de Soledad. El marido que antes parecía el arquitecto de la conspiración ahora aparecía como víctima de una mujer calculadora. Pero, aún así, cómplice. La madrugada que comenzó con insomnio se transformaba en escenario de una guerra familiar. El batín usado por Victoria no era solo una afrenta simbólica, era la prueba viva de que ella había invadido todo, intimidad, confianza e incluso el espacio físico que pertenecía a Soledad. La cocina, destino inicial de aquella noche, se volvía un detalle lejano. Lo que estaba en juego era mucho más grande, la dignidad de una mujer, la unidad de una familia y el futuro de un patrimonio entero. Y es aquí donde la historia realmente comienza. Porque lo que parecía un final inevitable, marcado por dolor y humillación, se convertiría en una batalla por la verdad. Y cada secreto expuesto, cada máscara arrancada, conduciría a Soledad a una revelación capaz de cambiar para siempre su vida, y la de todos a su alrededor. Soledad contenía el aire en sus pulmones como si respirar fuera traicionarse a sí misma. Las palabras que escuchó aún vibraban dentro de ella, afiladas como cuchillas. El marido que había compartido la cama por más de 2 décadas tramaba, junto con su propia nuera, arrebatarle lo que le quedaba de dignidad. Con cada frase, la sensación era que la vida construida durante tantos años estaba siendo desmontada pieza por pieza, frente a sus ojos. Se apoyó en el marco de la puerta, intentando entender si aquello era real o una pesadilla tardía. El tono cómplice de Richard,
mezclado con la risa calculada de Vanessa, lastimaba más que cualquier grito. El hogar, antes sinónimo de refugio, ahora palpitaba como una trampa sofocante. Las paredes que guardaban memorias de cumpleaños, cenas y confesiones de madrugada, de repente, se volvieron testigos de una conspiración cruel. La mente de Soledad giraba en espirales caóticas. Preguntas sin respuesta la aplastaban. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Por qué no lo notó? ¿Cómo se permitió vivir engañada? El silencio de la madrugada parecía burlarse de ella, multiplicando el dolor. Por dentro, la mezcla de rabia e incredulidad la quemaba, pero la incredulidad era aún mayor. Era posible que Richard, el hombre en quien depositó confianza y lealtad, ¿se hubiera aliado precisamente con quien debería ser como una hija? Sus ojos llorosos se fijaban en los dos, sin coraje de intervenir. Su cuerpo permanecía inmóvil, aunque su corazón clamaba por reacción. Algo dentro de ella gritaba que estaba frente a un momento de ruptura, el tipo de escena que divide la vida en antes y después. Era más que traición, era una sentencia de exilio dentro de su propia casa. Soledad, sin pronunciar palabra, ya sabía, la mujer que entró en esa sala como esposa y madre jamás saldría igual. David rompió el silencio de la sala con la firmeza de quien carga verdades demasiado pesadas para guardar. Sus ojos estaban cargados de una mezcla de dolor y determinación. La tensión hizo que la risa de Vanessa, o mejor dicho, Victoria, desapareciera al instante. Richard intentó recomponerse, pero la seguridad que mostraba minutos antes se disolvió como humo. La presencia del hijo alteraba todo el juego, y por primera vez la conspiración parecía vulnerable. Las palabras de David eran afiladas. Él expuso que había seguido cada paso de esa mujer, desmontando pieza por pieza la farsa cuidadosamente armada. Mostró que ella usaba diferentes identidades, y que en cada una de ellas el patrón era siempre el mismo: seducía a alguien influyente, explotaba grietas dentro de la familia y dejaba un rastro de destrucción. Solo que, esta vez, encontró un obstáculo que no esperaba, alguien que aprendió a observar en silencio antes de actuar. Richard, atónito, buscaba justificarse, pero el hijo no le dio espacio. Explicó cómo, discretamente, había transferido propiedades, cuentas y acciones a un nuevo arreglo legal que lo protegía. Las pruebas reunidas no eran solo contra Victoria, sino también contra su propio padre. Cada grabación capturaba diálogos que revelaban intenciones de fraude, chantaje e incluso amenazas veladas contra Soledad. Con cada revelación, el peso de la traición se volvía más insoportable. Victoria intentó interrumpir, lanzando insultos y acusaciones, pero la máscara ya se había caído. David tenía documentos, audios y testimonios listos para derribar toda la farsa. Su confianza se transformaba en desesperación visible, mientras Richard, debilitado, se daba cuenta de que había sido apenas otra marioneta más. Soledad, en shock, sentía que la respiración le fallaba, pero también un soplo de esperanza. Por primera vez, el dolor de la traición se mezclaba con la percepción de que aún había quien luchara por ella. La sala parecía suspendida en el tiempo cuando el grabador hizo eco de cada frase dicha a escondidas. Las voces de Richard y Victoria, seguras de que nunca serían desenmascaradas, ahora se convertían en su propio juicio. Las grabaciones revelaban no solo la conspiración para el divorcio, sino también el intento cruel de pintar a Soledad como incapaz, una estrategia baja para arrebatarle la casa y el patrimonio. El impacto fue devastador. Richard se encogía frente a las pruebas, mientras Victoria se agitaba como una fiera acorralada. David mantuvo la calma. Puso sobre la mesa el cuaderno que había encontrado, lleno de anotaciones frías y calculadas. En él, Victoria detallaba planes para provocar situaciones que hicieran parecer a Soledad confusa o debilitada, olvidos fingidos, manipulación de medicamentos, pequeñas trampas psicológicas. Era la prueba de que no se trataba solo de interés material, sino de un intento premeditado de destruir a una mujer para usurpar su lugar. El peso de esas revelaciones llenaba cada rincón de la casa. Las autoridades, avisadas con antelación, tocaron a la puerta en el punto más alto de la revelación. Victoria intentó negarlo, pero las grabaciones y documentos eran demasiado contundentes.
con las esposas puestas, dejó de ser la figura seductora y estratégica para convertirse simplemente en una criminal ante todos. El disfraz de nuera ejemplar se desmoronaba junto con la arrogancia que había sostenido durante meses. La justicia, por fin, alcanzaba a esa mujer que había hecho de la mentira su sustento. Richard, por su parte, se hundía en un abismo de vergüenza. Los recuerdos de su involucramiento con Victoria ahora tenían sabor amargo, y cada mirada que lanzaba hacia Soledad reflejaba arrepentimiento y derrota. Incapaz de sostener cualquier defensa, aceptó el divorcio y dejó atrás no solo a la familia, sino también su propia honra. Lo que creyó que era astucia resultó ser una debilidad fatal. El hombre que conspiró contra su esposa salió con nada más que el vacío de sus propias decisiones. Soledad, aunque marcada por el dolor, se levantó con dignidad. El imperio que habían intentado robarle estaba protegido, no solo por el esfuerzo de David, sino también por la fuerza que ella volvía a encontrar en sí misma. El hogar, antes escenario de traiciones, ahora era símbolo de resistencia. Más allá de bienes o estatus, lo que permanecía era la certeza de que la verdad siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Y, en esa noche, la vida de Soledad se reconstruía sobre ruinas que, irónicamente, la volvían más fuerte de lo que jamás había sido. 6 meses después, la vida de Soledad ya no cargaba el peso sofocante de los recuerdos que antes la mantenían atrapada. La nueva casa era sencilla, pero cada rincón transmitía una sensación de ligereza. Las paredes, aún sin muchos cuadros, parecían salpicadas de frescura y oportunidad. Allí, ella volvió a encontrarse a sí misma. Descubrió que despertar sin miedo valía más que cualquier lujo. La ausencia de Richard ya no era una herida abierta, sino un recuerdo distante que servía de advertencia y aprendizaje. Con el tiempo, se sumergió en actividades que había abandonado. Recuperó su pasión por la lectura, volvió a pintar pequeños cuadros e incluso se aventuró en clases de baile que la hacían reírse de sí misma. No había prisa por ser perfecta, solo el placer de experimentar. Ese reencuentro con pasatiempos olvidados le enseñaba a celebrar victorias diarias, por pequeñas que fueran. El lazo con David también florecía. Las conversaciones, antes breves y cargadas de tensión, se volvieron largas y profundas. Él se había convertido no solo en un hijo protector, sino en un amigo atento. Entre risas, confidencias y planes, madre e hijo construían una alianza genuina, marcada por respeto y confianza. Para Soledad, eso era más valioso que cualquier herencia. Ella comprendió que la libertad no se mide por la grandiosidad de la casa o por el peso de los cofres, sino por la ausencia de cadenas invisibles que asfixian el alma. Aprendió que un hogar se construye donde hay amor, seguridad y verdad. Al mirar por la ventana y ver el sol calentando suavemente su pequeño jardín, la traición que un día la destruyó ahora le servía de combustible para su fuerza. Lo que parecía ser el final, en realidad, reveló ser el comienzo de una vida auténtica. Este canal es nuevo, suscríbete, deja tu like y ayúdanos a seguir creando contenidos como este.